Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy estamos en Marcos capítulo 15. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Entonces los jefes de los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato. Pilato era el gobernador de los romanos en la área de Judea. Y pregunta Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué responde Jesús? Tú mismo lo dices, respondió. Gloria a Dios, porque Jesús es el rey de los judíos. Él es rey de todo el mundo. Jesús es mi rey. Y espero que también esté tu rey, que ya te arrepentiste también por su gracia y le amas a Jesús, porque cada persona que se arrepiente de corazón y cree en Él es salva. No se trata de religión. Jesús es rey. Continuamos, versículo 3. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Imagínate qué malo. Está muy malo porque aquí vemos que la gente escogió a Barrabás, un hombre que cometió homicidio. Escogió la gente a soltar a Barrabás y no escogió la gente a Jesús. Escogió la gente a la muerte y no escogió la gente a Jesús. Los jefes de esos sacerdotes, ellos incitaron a la multitud para que Pilato le soltara a Barrabás. Es que los jefes de los sacerdotes, ellos tenían envidia a Jesús, ¿saben? Porque Jesús es el Hijo de Dios y ellos no son. Y ellos tenían envidia a Jesús porque Él hizo milagros. Ellos no pudieron hacer milagros. Toda la gente siguió a Jesús. No toda la gente, pero mucha gente siguió a Jesús. No mucha gente siguió a los jefes de los sacerdotes, probablemente. Ellos tenían mucha envidia a Jesús y por eso querían matar a Jesús. ¿A quién le escoges tú hoy? ¿Le escoges a la muerte, a Barrabás? ¿O le escoges a Jesús, a la vida eterna? Decídete hoy a quién te quieres seguir tú en tu vida. ¿A Barrabás, a la muerte, a una religión muerta? ¿O a Jesús, que es la vida, que es el camino, la verdad y la vida? Jesús te ama, Cristo es real. Arrepiéntete y cree en Jesús, Él te ama. Las personas que se arrepienten son salvas, las que no van a ser condenadas, porque la ira de Dios quedará sobre ellos. Por eso, arrepiéntete, Cristo te ama.
Continuamos. Versículo 11. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que los crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Aquí vemos que por causa de la gente gritando, Pilato le crucificó a Jesús. Porque él escuchó más a la gente que tomar una decisión buena y soltarle a Jesús, porque Jesús no hizo nada. Él era el único que nunca pecó en este mundo. Él era Dios, 100% Dios y 100% un ser humano. Pero él era un ser humano sin pecado. Él vino en la carne como tú y yo, pero sin pecado. Él nunca pecó. Yo y tú y yo pecamos. Esta carne pecó muchas veces, pero Jesús nunca pecó. Él fue el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Continuamos, versículo 17. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, Rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Doblaban la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Se burlaron de Jesús. Está muy malo. Mira, el Hijo de Dios, que amó tanto al mundo, que hizo tantos milagros, que sanó a mucha gente, que expulsó a muchos demonios, sanó muchas enfermedades. La gente lo odiaba. Las tropas de los romanos, la tropa de los romanos, le pusieron una corona de espinas. Le pusieron un manto de color púrpura y le escupieron, le golpeaban en la cabeza con una caña. Se burlaron del Hijo de Dios. Continuamos, versículo 21. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Aquí vimos que los que le crucificaron a Jesús, los soldados, echaron suertes para ver qué le tocaría a cada uno. O sea, echaron suerte por la ropa de Jesús, ¿sí? Y eso ya está profetizado en Salmos 22. Por favor, abre tu Biblia en Salmos 22 para ver que Dios todo lo sabe y hasta profetizó Dios cómo crucificaron a Jesús. Vamos a ver en Salmos 22, versículo 18. Dice, se reparten entre ellos mis
vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Imagínate, el rey David que escribió Salmos 22, versículo 18, en el Espíritu Santo de Dios profetizó que exactamente así, muchos años después, Jesús en la cruz, allí estaba en la cruz, y allí abajo de su cruz echaron suertes por su ropa, sobre su ropa, echaron suertes, imagínate. Y repartieron entre sí sus vestidos, dice en Salmos 22, versículo 18. Ok, continuamos ahora en Marcos, capítulo 15. Estábamos en el versículo, perdón, 24. Continuamos, versículo 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Aquí vimos que la gente blasfemaba a Jesús. La gente dijo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes. Así blasfemaban a Jesús. Pero ¿saben qué? Ellos no entendieron lo que dijo Jesús. En Juan, capítulo 2, versículo 24 a 20, perdón, 18, Juan 2, versículo 18 a 22 dice: Juan capítulo 2, versículo 18, continuamente dice: entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Es que Jesús estaba purificando el templo, ¿saben? Expulsó a los que hicieron mercancía y preguntaron a Jesús: ¿qué señal nos puedes mostrar para actuar de esta manera? O sea, ¿quién te dio esta autoridad? Y dice, versículo 19, destruid este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Mira, Jesús dijo: ustedes van a destruir este templo, o sea, su cuerpo. Jesús dijo: ustedes van a destruir este cuerpo este templo que es mi cuerpo. Y yo, Jesús, lo levantaré al tercer día. Oh, en 3 días. Al tercer día Jesús resucitó de los muertos, porque Jesús tiene el poder de quitarse la vida y tomársela de nuevo. Gloria a Jesús. Y la gente blasfemaba a Jesús en Marcos capítulo 15, en el versículo 29 dice: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Ellos no entendieron todavía que Jesús iba a resucitar. Ellos pensaron que Jesús hablaba sobre el templo de Israel, que destruyera el templo
destruiría el templo y reconstruiría el templo. Pero no, eso no quiere decir Jesús hizo algo mucho más grande. Él se murió. El verdadero templo, Jesús, Él murió en la cruz. Y al tercer día, Él, Jesús, se dio la vida de nuevo. Lo levantó su propio templo, levantó su cuerpo al tercer día Jesús. Gloria a Dios. Continuamos, versículo 30. Bájate la cruz y sálvate a ti mismo. Así vemos, se burlaba la gente de Jesús. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz este Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. O sea, los maestros de la ley y los que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Jesús. Continuamos, versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Imagínate, desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchad, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Dejadlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Esta gente no entendió. Jesús no era Elías, Jesús no era solo un profeta. Jesús era y es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo amado, en el que Dios Padre está muy complacido. Pero la gente no reconoció este testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, el testimonio que Dios dijo en el bautismo de Jesús, como leímos, cuando se abrió el cielo y la paloma y el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre Jesús. Y como la voz gritó, este es mi Hijo amado en el que estoy muy complacido. Esta gente que se burlaba de Jesús y que pensaba que era Elías, no reconoció al Cristo. Sabes, si hay mucha gente que tiene diferentes opiniones hoy sobre Jesús, pero te digo una cosa, la Biblia te dice una cosa, Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Rey. Y si tú quieres la vida eterna y el perdón de tus pecados, arrepiéntete y cree en el nombre de Jesús, porque sin Cristo nosotros estamos perdidos. Pero con Cristo, gracias a Dios, salvos somos por la sangre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en versículo 36. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, lo puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Dejadlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Sí? Eso significa mucho porque en el templo de Israel había un lugar santísimo y había una cortina que separaba este santuario del templo de la demás parte del templo, ¿sí? O sea, había un lugar santo en el templo y un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, por ejemplo, había el arco, ¿sí? El arco del pacto, donde estaban las leyes de Moisés.
y donde solamente una vez el sacerdote más grande de la línea de Aarón podía entrar para pedir a Dios con la sangre de em, de los sacrificios de los animales que se sacrificaron. Él tenía que poner sangre allí, en este lugar santísimo, y también, sí, allí tenía que entrar con la sangre para pedir a Dios perdón. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Pero sabemos, la Biblia nos dice que la sangre de ovejas nunca puede quitar pecados. Eso solamente fue una sombra, los sacrificios en el Antiguo Testamento, una sombra al verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, quien nos purificó con su sangre en la cruz. Él murió por nosotros, y cada uno que cree que Cristo es Rey y murió en la cruz por ti y por mí, es salvo. Porque es la fe en Cristo que nos salva. No es nada que yo puedo hacer. No me pueden salvar obras buenas, no. Solamente la fe, solamente la gracia, solamente Jesucristo me puede salvar. Te puede salvar. Y la cortina ahora, cuando Jesús se murió, se partió en dos. Eso significa para ti, que Jesús hizo un camino para ti, para que nosotros podamos ir a nuestro Padre en el cielo. Jesús hizo un camino. Él es el camino. Su sangre es el camino para que tú y yo podamos ser perdonados en Cristo Jesús. No hay nombre más grande que el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya no hay obstáculos, ¿sabes? Tú puedes entrar a este lugar santísimo, puedes ir al trono de Jesús, puedes orar a Jesús, puedes estar en comunión con tu Dios, porque Jesús hizo el camino para ti en la cruz. Él murió, Él derramó su sangre por ti, para que tú puedas tener esta comunión con tu Jesús, con tu Cristo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, el que era la persona responsable por la crucificación de Jesús, después de ver todo eso, esa oscuridad en el mediodía, como también probablemente se dio cuenta que la cortina en el santuario se partió en dos, y como Jesús dio un fuerte grito, este hombre, como vio todo eso, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, este hombre reconoció a Jesús, Hijo de Dios. Continuamos, versículo 40. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaban en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Aquí vemos a José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios. Me gusta mucho eso. Ese hombre esperaba el reino de Dios. Y cuando él
Y ahora él vio a Cristo, el reino de Dios. Vino con Cristo Jesús. Me gusta mucho, él se atrevió a presentarse ante Pilato, pedirle el cuerpo de Jesús. Y continuamos, versículo 44. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Entonces José de Arimatea, él bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José vieron dónde lo pusieron. Hermanos, bendiciones. Y también a todo el mundo que todavía no conoce a Cristo Jesús, bendiciones para que tú te arrepientas y conozcas a tu Cristo Jesús que murió en la cruz. Mi oración hoy por ti es que tú conozcas al Señor Jesús, no como una religión, sino como Jesús, Rey, Jesús que te ama, que murió, que dio su sangre por ti, que hizo todo este camino por ti. Llevó la corona de espinos, se dejó escupir por ti y mí, porque nuestro pecado tenía que ser condenado. Nuestro pecado, el tuyo y el mío, tenía que ser perdonado y condenado. Primeramente este pecado, juzgado el pecado en la cruz. Y solo Jesús podía pagar el precio, porque tú y yo no podíamos. Tampoco las ovejas, los animales que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, que solamente eran una sombra para el verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado. Jesús es el Hijo de Dios, el perfecto sacrificio. En los ojos de Dios Padre, solamente Jesús, el Hijo de Dios, fue aceptado para reconciliarnos de nuestros pecados. Ningún otro sacrificio era perfecto, solamente el sacrificio de Jesús. Y Jesús era tan obediente, se humilló para ti y mí. Cristo nos ama. Dios te ama. Que Dios te bendiga. Amén.